Buenas, buenas, excelentísimos hermanos y excelentísimas hermanas. En el día de hoy traigo un tema un tanto curioso de interpretación. Ustedes saben, todos los temas nuestros son educativos y de hecho, por eso es que le digo que lo compartan y lo vean, lo compartan, se inscriban y demás. ¿Por qué? Porque es interesante que las personas conozcan sobre estas cosas y quizás ayudemos a alguien a interpretar un poquito mejor la vida y su vida y hacer mejor para el resto de la sociedad. En mi curiosidad está porque la mayoría de las personas tienen diferentes opiniones. Muchas personas tienen diferentes opiniones, hay diferencias en opiniones de la resurrección. Y esto es bien interesante conocerlo, ¿no? Y de hecho, mm, eh, los artistas, fíjense, los artistas y demás, tienen cierto, literalmente, el sexto sentido, ese de percibir las cosas y de hablar. Y entonces las personas de la cultura, de la literatura y demás, tienen cierto sexto sentido y perciben las cosas y dicen cosas que ciertamente nos pueden ayudar en un momento determinado. Yo tengo aquí, existió un artista salsero hace 30 años, ¿no? Había unos cuantos de verdad artistas que eran súper importantes. Y estos artistas, honestamente, les gustaban mucho. Me hablo en el género de la salsa, que era donde más, es lo que más se, se veía en mi región, de donde vengo, ¿no? Y entonces, este salsero también era caribeño, ¿no? De una de las islas del Caribe. Le decían el gallo de la salsa. Y es interesante porque tenía algunos temas y algunas letras en las canciones que yo decía, óyeme, este hombre es la armonía, o la armonía era perfecta, ¿ok? Pero la cadencia era un poco extraña, ¿no? La cadencia en la música era un poco extraña, pero la armonía era tan perfecta y tan hermosa que gustaba mucho, por supuesto. Para mí, está entre uno de los mejores. Me gustaba mucho. No sé para cuál cada uno tiene un artista, pero yo digo el salsero, pero pueden existir en todas las clases de música que han existido. Han existido seguro estas personas, ¿no? Estas personas que son de verdad interesantes comentar su historia. Y entonces, algunos de ellos de verdad que tenía ciertas cosas. Él decía, tenía una frase que decía, no me lloren, que con llanto yo no voy a regresar. Este es un cómico. Yo decía, no me lloren, que con llanto yo no voy a regresar. Y de verdad, bueno, hoy el tema que vamos a tratar, excelentísimo, es la resurrección. Y realmente es importante que nosotros tengamos presente de que hay una pregunta un poco calciosa aquí que le hacen a Jesús sobre esto de la resurrección. Pero dejemos que la investigación que hice, y está aquí en la internet, lo diga por sí solo, para que ustedes vean quiénes fueron las personas que le preguntaron a Jesús sobre la resurrección. Escuchen esto. Voy a hablar sobre los saduceos. Este es la palabra clave, ¿ok? Aquí. La palabra clave aquí de este tema son los saduceos. Entonces dice, para empezar, dice, los saduceos, también llamados sadoquitas, conformaban un grupo de judíos aristócratas, pertenecientes a la clase social alta, que se desarrolló en Jerusalén entre el siglo I y II. O sea que los saduceos eran estas personas que eran de la alta sociedad, ¿ok? Y se celebró entre el siglo I y II. Hay muchas personas, yo pensaba al principio que Jesús nació como en el primer siglo, pero después encontré que hay diferencias de opiniones. Lo que más escucho es entre 6 y el 7. Y entonces, bueno, porque dice,
entre el siglo I y II antes de Cristo. O sea, entonces, los saduceos en general ocupaban puestos con poder significativo, tal como ser parte del Sanedrín. El Sanedrín era la alta, los líderes altos de la religión, ¿ok? De judaísmo, ¿ok? Entonces, los saduceos eran los encargados de mantener la paz entre los judíos y los romanos, o sea, los hijos de Israel y los romanos, y en base a ello tomar decisiones que los beneficiaran como nación. Se considera que este tipo de trabajo generó que los saduceos estuvieran más ocupados en la política que en la religión. Yo lo voy a dejar hasta ahí porque yo con esa información ya tenemos ya la idea de que quién eran los que le estaban preguntando a Jesús. Sin más, vamos a comenzar la lectura del tema de hoy. El tema de hoy trata sobre la resurrección y lo podemos encontrar en Mateo 22 del 23 al 33, ¿ok? Y también en Marcos 12 del 18 al 27 o en Lucas, que es el que estoy leyendo, 20 del 27 al 40. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar a leer, hacer la interpretación. Dice, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección. Entonces aquí ya sabemos algo más, que ellos niegan que no va a haber la resurrección, que no va a haber. Tampoco se ha dado, pero no va a haber resurrección, ¿ok? Y dice, ellos niegan haber resurrección, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo a Jesús, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejar hijo, que su hermano se case con ella y le levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió, ¿ok? Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijo. La tomó el tercero y así los 7. Y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer en la resurrección. ¿Ok? Pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Aquí hay una pregunta un poco capciosa, porque le voy a explicar algo, le voy a decir algo interesante. Esta es mi interpretación. Es que les voy a decir por qué nuestra interpretación tiene tanto matices. Ustedes saben que existen los hombres que en algunos países tienen más de una mujer. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, en este caso, si hay resurrección, como muchas personas piensan que la gente van a levantarse y van a estar viviendo y van a caminar, esto lo que va a suceder es que esta mujer va a tener 7 hombres. 7. Esta mujer va a tener 7 hombres. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es posible? Esa pregunta está un poquito, oye, esta mujer ahora cuando los 7 resuban, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Va a venir a vivir con los 7, uno para cada día de la semana? ¿Cómo es la cosa aquí? ¿Qué es lo que estamos tratando? Bueno, eso fue una de las preguntas, esa fue la pregunta, ¿no? Pero eso es una interpretación que lo estoy haciendo yo, ¿no? Pero realmente, si le preguntan con cuál de ellos va a estar. Porque se supone que la mujer nada más tiene que tener uno. El hombre sí puede tener 2 o 3. Algo un poquito, bueno, cada cual tiene su cultura. No voy a respetar eso. Pero realmente, ¿con cuál de ellos? Es la pregunta, ¿con cuál de ellos va a vivir? Entonces Jesús, magistralmente, como siempre, le hace la respuesta y dice, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Ok? Los que fueran por dignos de alcanzar aquel siglo,
en la resurrección y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. O sea, los que fueran dignos de alcanzar aquel siglo en la resurrección, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Ok? Hasta ahí ya Jesús le está dando una visión. Pero aquí es donde da la clave perfecta y quiero que ustedes lleven este tema. ¿Ok? Porque no pueden ya morir más, no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Escuchen esto, porque no pueden ya más morir. Así que si ustedes ven a alguien que se murió y lo ven caminando, oye, llegó a la resurrección, llegó a la resurrección. No, 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 no. Aquí dice que ya no puede ya más morir. O sea, que el que murió, se murió. ¿Ok? El que murió, se murió. Así que eso de la fiesta y las bodas y con quién se va a quedar y todo eso, se acabó. Así que ya tienen que tener presente que eso se acabó. Aquí lo dice bien clarito. Yo no sé. Ustedes lo pueden leer y después lo interpretan. Y por favor, si alguien tiene alguna opinión, también que la comparta, porque el problema es que yo también necesito tener el conocimiento. Me interesaría, me gustaría saber qué es lo que opinan las personas, porque el problema es que esto es bueno la opinión, esto es bueno los debates. Es bueno porque así se entiende mejor las cosas. Dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero Jesús le agrega algo más. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la salsa, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacobo. Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Pues para Él todos viven. Hay una parte en San Marcos que dice, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Así que ustedes mucho erráis. ¿Ok? Pero entonces ya al final le dice, respondiéndole a alguno de los escribas, y le dijeron, maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. O sea, que los saduceos que le hicieron la pregunta, la alta sociedad le preguntó a Jesús sobre la resurrección y Jesús le dijo, esto es lo que va a pasar. ¿Ok? Así que ahí tienen ustedes. Tómenlo a gusto de su decisión. Entonces, ya tenemos la interpretación esta. Excelentísimas hermanas y excelentísimos hermanos, es importante que ustedes tengan su propia opinión, porque en definitiva es interesante. Pero yo me voy a quedar con otra cosa que dijo el gallo, el cantante. Dice, no lloren por el que muere, que para siempre se va. Velen por los que quedan, si los pueden ayudar. Muchísimas gracias. A ese Dios Padre, gracias, Señor. Excelentísimas hermanas, muchísimas gracias. Excelentísimos hermanos, muchísimas gracias. Este tema está bien curioso. No quiero seguir argumentando. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Benditos sean todos ustedes. Gracias Jesús. Amén.